En este tema vamos a hablar del desarrollo web, vamos a hacer una pequeña introducción al mundo del desarrollo web de una manera muy general, de una manera muy panorámica. Puedes navegar rápidamente por los contenidos de este tema usando el acceso a los capítulos en los controles del vídeo. Además, en la caja de descripción también tienes el enlace al dossier de este tema con los enlaces, referencias y extras que iré mencionando a lo largo del vídeo. Bueno, pues vamos a hablar de la web. El mundo web se basa en la comunicación entre clientes y servidores. Cuando hablamos de cliente en el léxico del desarrollo web, nos estamos refiriendo normalmente a los navegadores de Internet, a Firefox, Chrome, Internet Explorer, por ejemplo. Pero también podemos estar refiriéndonos, también pueden ser clientes las aplicaciones de los móviles, por ejemplo. Por su parte, los servidores lo que son es ordenadores, que pueden ser tanto máquinas físicas como las que tenemos nosotros en nuestras casas, como máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Pueden ser servidores que llamamos virtuales o virtualizados. La comunicación web, entonces, se da entre clientes y servidores y se hace siguiendo el protocolo HTTP, que esto os sonará. HTTP es un protocolo que lo que hace es transferir hipertexto. De hecho, HTTP son las siglas de Hypertext Transfer Protocol. Vale, esto de hipertexto, quedaos con ello porque lo vamos a ir viendo de manera recurrente. Entonces, ¿cómo funciona el protocolo HTTP? Mirad, en primer lugar, un cliente, es decir, un navegador, una aplicación de móvil, realiza una petición HTTP a través de Internet, por ejemplo, con una URL. Cuando nosotros en nuestro navegador de Internet introducimos una URL y pulsamos Enter, eso equivale, se transforma en una petición HTTP. De hecho, pensad que cuando metemos una URL, la mayoría de las veces comienza por HTTP o por HTTPS, ¿vale? Eso es una petición HTTP. Una vez que pulsamos Enter, esa petición pasa por Internet y el servidor que hay detrás de esa URL recibe esa petición, ¿vale? Esa URL, esa petición, contiene una serie de información, ¿vale? Que recibe el servidor y con esa información el servidor lo que hace es activar una serie de procesos, unos procesos que le han enseñado a activar con esa URL. ¿De acuerdo? Por ejemplo, buscar información en una base de datos, activar un determinado programa que ya está instalado en el servidor. Bien, entonces, el servidor, si procede, si es lo que le han dicho que tiene que hacer cuando le hacen esa petición, activa una respuesta HTTP, es decir, una respuesta de hipertexto, y la devuelve al cliente. ¿Vale? El navegador, la aplicación de móvil, lo que en este momento esté siendo el cliente de la petición, estará esperando una respuesta HTTP y entonces el servidor se la manda. Si en esa URL, en esa petición, lo que estábamos solicitando es una información, la respuesta HTTP o contendrá alguna pista sobre por qué no contiene esa información que debería contener. ¿Vale? Por ejemplo, podríamos estar recibiendo un vídeo, si estamos en YouTube, podríamos estar recibiendo una tabla con unos datos, lo que sea. Si la URL con esa petición lo que tenía que hacer era activar un programa en el servidor, pues la respuesta, por ejemplo, podría contener una confirmación de que la petición se ha realizado con éxito para que sepamos que se ha completado. O por el contrario, si no se ha completado, lo que os decía, una pista, un mensaje de error que nos diga: ha habido tal error, tienes que volver a intentarlo de nuevo. Bien, pues el cliente que estemos usando en ese momento recibe esa respuesta, que ya os digo, es en hipertexto, así que normalmente suele ser un HTML con JavaScript o un XML que hemos visto en el tema anterior, y lo que hace es mostrar esa respuesta gráficamente. Los navegadores, como clientes, están preparados para procesar el lenguaje de marcado, generalmente HTML, y mostrarlo gráficamente, es decir, no nos van a mostrar las etiquetas HTML, sino que están preparados para interpretarlas y que eso se convierta en una interfaz. Esa es la característica principal de los clientes, ¿de acuerdo? Bien, vamos a centrarnos entonces en el lado del cliente. Como os digo,
Para el lado del cliente, los lenguajes que se utilizan normalmente son HTML, JavaScript y CSS, ¿vale? Todo lo que está codificado en el lado del cliente es público. Y además de ser público, todo lo que esté en cliente es accesible desde el propio navegador. Es decir, toda la información que nosotros recibamos en cliente, digamos en navegador, en aplicación móvil, en interfaz, todo eso es público y totalmente accesible. ¿Por qué? Pues porque, como veíamos antes, el lado del cliente está pensado para recibir respuestas y mostrarlas, ¿vale? No está pensado para almacenar datos, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto último? Que los datos que nosotros estemos tratando en el lado del cliente no están protegidos, porque son públicos, como os digo. Todo el código que se procese, se ejecute, como queramos decirlo, en el lado del cliente, del navegador, de la aplicación que estemos usando, todo eso utiliza recursos del dispositivo en el que esté el cliente. Es decir, si estamos usando HTML y JavaScript y nosotros hacemos un script que hace cosas, normalmente, luego lo veremos, normalmente ese JavaScript modifica de alguna manera el HTML, produce algunos resultados, todos los recursos que se están utilizando para ese procesamiento del script son recursos que se consumen del ordenador en el que esté el navegador, del móvil en el que esté la aplicación en la que se está ejecutando ese código, etc. Si elaboramos un script que consuma una gran cantidad, que requiere una gran cantidad de recursos para ejecutarse y la ponemos en el lado del navegador, en el lado del cliente, pues, por ejemplo, si se está ejecutando en una aplicación móvil y ese móvil no es un móvil con gran capacidad, corremos el riesgo de que ese aparato se sature y se quede colgado, se bloquee, etc. ¿Vale? Es algo que hay que tener en cuenta. Hablemos un poquito del lado del servidor. La función del servidor es justamente gestionar el acceso a la información, el acceso a los recursos que tiene ese servidor, haciéndolo en este mundo del desarrollo web, quiero decir, centrados en el mundo del desarrollo web, gestionan este acceso a información y recursos a través de las peticiones HTTP, siguiendo el protocolo HTTP que se reciben. Para desarrollar aplicaciones web en el lado del servidor hay distintos software, hay distintas tecnologías, ¿vale? Preparadas para HTTP, evidentemente. Tenemos PHP, por ejemplo, es una de las clásicas, incluso Python tiene algunas librerías enfocadas al desarrollo web, incluso hay distribuciones, hemos visto que JavaScript y HTML están centradas en el cliente, sin embargo, ya tenemos desde hace bastante tiempo distribuciones de JavaScript pensadas para ser ejecutadas en el servidor y que sí nos permiten trabajar con la protección de los datos, con el acceso a los archivos de una manera segura, pudiendo garantizar una seguridad. Por ejemplo, tenemos Node.js, tenemos ahora también Dino, tenemos distintas tecnologías que nos van a permitir tratar con lenguajes de programación muy variados para el desarrollo web, ¿de acuerdo? Todo el código, datos, etcétera, que nosotros tengamos o ejecutemos en el lado del servidor no son accesibles al usuario a través del navegador. Es decir, aunque nosotros aparentemente cuando hacemos una petición HTTP a través de una URL, cuando nos metemos en una web, puede dar la sensación de que estamos, digamos, como dentro de esa página web, es decir, estamos de alguna manera en los archivos de ese servidor, eso no es lo que está pasando, ¿vale? Cuando nosotros ya hemos visto, el proceso es que nosotros hacemos una petición con una URL a un servidor, ese servidor la recibe, internamente la gestiona y devuelve una respuesta, devuelve un archivo, el archivo que está preparado para esa URL, lo devuelve al navegador y el navegador lo muestra. Es decir, el navegador en ningún momento, el usuario desde el navegador en ningún momento se mete dentro del servidor. ¿De acuerdo? El servidor devuelve esa respuesta y esa respuesta el navegador nos la muestra, ¿vale? Por eso decimos que los datos en el servidor es donde están protegidos. O más bien, los datos se pueden proteger, ¿de acuerdo? Porque cuando tú haces un desarrollo web en un servidor, luego tienes que implementar una serie de mecanismos de seguridad, ¿de
acuerdo? Tienes que hacer unas comprobaciones, etcétera, y las tienes que hacer activamente, ¿vale? Entonces los datos se pueden proteger, es lo que quiero decir, ¿vale? Frente a lo que hemos visto en el cliente, en el navegador, que ahí todo lo que tengamos es público. ¿Qué más? Por último, sí, también quería comentaros que todo lo que ejecutemos, todos los scripts que estén configurados, todo el desarrollo que esté configurado para ser ejecutado en el servidor, no consume recursos del usuario, ¿vale? Sino que consume recursos del propio servidor. Es decir, si yo con una URL para entrar en una web hago esa petición y lo que se me tiene que mostrar es una tabla con un montón de datos, yo desde mi navegador tecleo esa URL, le doy a Enter, esa URL va a acceder a Internet, el navegador accede a Internet con esa URL, el servidor recibirá esa petición y ya en el servidor todo el coste de recursos que sean necesarios para los procesos de recuperación de toda esa información, es decir, abrir una base de datos, extraer los datos, montarlos, preparar el archivo HTML que se devuelva al navegador desde el que yo he realizado la petición, todo eso consume recursos del servidor, del ordenador que esté gestionando esa petición, ¿vale? No consume recursos de mi ordenador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en ese sentido nosotros hacemos el desarrollo en nuestro servidor, sabemos los recursos que tiene nuestro servidor y esos son los que podemos consumir. No necesitamos de ese lado, desde ese punto de vista, plantearnos si el procesamiento de estos datos o todo este coste de gestión lo puede realizar el ordenador o el dispositivo que esté manejando el usuario, ¿vale? Porque eso se está gestionando en el lado del servidor, donde nosotros hemos hecho el desarrollo web. Entonces, luego se devuelve el fichero HTML al navegador para que lo muestre ya con la información montada. Y ahí empieza el proceso de mostrar la información, ¿vale? El proceso que ocurre en el cliente, lo que hemos visto al principio. Nosotros en este curso vamos a estar centrados en el lado del cliente, ¿vale? Vamos a estar viendo el hipertexto, el marcado, todo lo que está relacionado con la visualización, con la gestión de los datos, pero desde un punto de vista de la visualización, ¿de acuerdo? Que es en lo que están involucrados sobre todo los lenguajes de marcado, ¿vale? Entonces, ya he comentado que en el lado del cliente se utilizan fundamentalmente, de una forma o de otra, tres lenguajes, ¿vale? Se utiliza HTML, JavaScript, que podemos abreviar, si lo veis, JS, muchas veces lo abreviamos, ¿vale? Y CSS. Esos son un poco los tres lenguajes que de una manera o de otra se manejan en el lado del navegador o del cliente, ¿vale? Cada uno se encarga de una cosa, cada uno tiene una función clara, ¿vale? Cada uno tiene su función en el navegador. A partir de ahora voy a hablar del navegador, ¿vale? Porque es lo que vamos a estar haciendo, no vamos a ver desarrollo de aplicaciones móviles, ¿vale? Entonces, tenemos el HTML que está dedicado, lo utilizamos a la estructura, ¿vale? Ya conocemos, por el tema anterior, el lenguaje de marcado XML, ¿vale? Hemos visto que XML define estructuras. Antes hemos definido nuestra estructura para las partidas y HTML, de alguna manera, hace algo parecido. Define estructuras, pero específicas para Internet, específicas para mostrar en el navegador. Vamos a quedarnos con que HTML es la parte de definir una estructura de datos. CSS, por su lado, está pensado para estilizar esas estructuras, ¿vale? CSS nos va a permitir que esas estructuras se vean de una manera o de otra. Es muy cómodo, lo vamos a ver en un momentito. Y en tercer lugar tenemos JavaScript, que lo que nos permite es utilizar la programación sobre las estructuras y los estilos. Es decir, nos va a permitir realizar cambios dinámicamente, es decir, una vez que tenemos la información, la estructura
con HTML configurada y con CSS le hemos dado el aspecto que nos interesa, le hemos puesto colores, le hemos puesto bordes, le hemos puesto en el orden que nos interesa. Con JavaScript, con la programación, nos van a permitir alterar esa información, añadir cosas, quitarlas, ocultarlas, ¿vale? JavaScript es lo que nos va a permitir dinamizar de alguna manera esa información. Entonces os quiero hacer como una pequeña muestra muy visual de cómo es esta relación entre HTML, CSS y JavaScript, de una forma muy sencilla, para que lo entendáis perfectamente, esto de la estructura, el estilo y la dinamización, ¿vale? Vamos a ver. Aquí tengo Oxygen abierto, tengo el proyecto del tema anterior, entonces voy a crear un nuevo proyecto. Ya sabéis que nos vamos aquí, a la ventana de proyectos, creo un nuevo proyecto, default, y en este caso, como va a ser una cosa muy específica que en realidad no está relacionado con el resto de temas, voy a crear una carpeta, voy a llamarla desarrollo web. Y al proyecto lo voy a llamar también, lo voy a llamar desarrollo, sin más, ¿vale? Bien, aquí lo tenemos, veis que ya tengo la carpeta, ya no veo TI2, sino directamente desarrollo web, y entonces voy a crear un nuevo archivo, HTML, entonces me voy, perdonad, voy a hacerlo aquí visualmente, le doy a la hojita y busco HTML y ya veis que enseguida me va a sacar aquí HTML. Puedo ponerle aquí, bueno, en realidad tengo que cambiar la ruta, meterlo en desarrollo web y lo voy a llamar, normalmente cuando creamos un archivo HTML principal, un archivo único, se llama index, ¿vale? Entonces voy a llamarlo index.html y lo guardo. Aquí lo tenemos, entonces mirad, este archivo HTML lo que vamos a hacer con él es una especie de interfaz, una pequeña página web que nos va a mostrar unos objetos. Voy a llamarla mis objetos, ¿vale? Vosotros podéis llamarla como queráis. Entonces, aquí en la etiqueta title voy a poner, que es como el título de la página web, voy a poner mis objetos. Ok. Y además, aquí en el body, todo lo que esté dentro de body es lo que vamos a ver nosotros. En el body le voy a poner un título. Todas estas, ya os digo, esto es una demostración, no me voy a detener en explicar el código que estoy tecleando porque es una mera demostración. En los siguientes temas tendréis una introducción a HTML con sus principales etiquetas y recursos bien desarrollados y también una a CSS, ¿de acuerdo? Entonces de momento no me voy a detener. Voy a ponerle un encabezado que va a decir lo mismo, mis objetos. Y entonces vamos a crear la estructura base, porque como veíamos antes, en este HTML en realidad no vamos a tratar el aspecto visual, digamos, el estilo, simplemente vamos a definir una estructura. Con el HTML lo que le decimos al navegador es cómo están estructurados nuestros datos, a qué corresponde. O sea, por ejemplo, aquí le digo H1, entonces el navegador sabe que esto es un encabezado. Yo a continuación creo un bloque principal, entonces pongo una etiqueta div y entonces el navegador ya sabe que al utilizar div esto es una estructura de bloque, ¿vale? Entonces esta estructura principal va a contener nuestros objetos, que van a ser 4 objetos marcados con la etiqueta P. Objeto 1, objeto 2, objeto 3 y objeto 4. Vale. Entonces, si queréis, vamos a ver qué aspecto tiene esto. Esta va a ser nuestra interfaz de base. Un código básico de HTML de estructura. Atención, no de estilo. Entonces, si nosotros hacemos clic derecho y le decimos View in Browser System Application, nos lo abrirá. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Como veis, la estructura tampoco es nada del otro mundo.
¿vale? O sea, aquí lo que está haciendo el navegador es poner los estilos, la visualización que tienen los navegadores por defecto. Le ponen la fuente que tiene por defecto, la distribución de los objetos que tiene por defecto según la estructura que le hemos dado, ¿vale? Entonces, esto es lo que conseguiríamos con un HTML pelao y mondao, que podríamos decir, ¿no? Vale, vamos a cerrarlo. Ya hemos comentado antes, veíamos que lo que nos va a permitir estilizar, darle un toque visual, un toque de estilo a nuestra estructura HTML es CSS, ¿vale? Entonces vamos a hacer eso, vamos a cambiar visualmente esta interfaz, vamos a ponerla un poco más bonita. Pues nada, aquí en Head le vamos a añadir una etiqueta Style con una serie de parámetros de estilo que el navegador va a decir, ah, vale, entonces esta estructura la tengo que mostrar de tal manera. Por ejemplo, el body, la etiqueta body, quiero que tenga como fuente, no la que tenía, que era muy fea, era muy simple, pues vamos a ponerle helvética. ¿Vale? Y luego también, pues que nos dé un poquito de margen, ¿no? Porque los textos estaban ahí como arrinconados contra el borde. Vale. Vamos a ver qué diferencia hay ahora. Fijaos, ya algo es algo, ¿eh? Ya no parece tan simple. Vamos a seguir. Ahora nuestros objetos los voy a convertir en cajas, ¿vale? Que no sean ahí como texto suelto. Mirad, para convertirlos lo que voy a hacer es decir, le voy a asignar una clase. A todos ellos les voy a decirle en la estructura que en realidad esto va a ser de la clase item, y entonces yo ahora aquí en los estilos digo que la clase item va a tener borde, va a ser un borde de un píxel pequeñito, y además le vamos a meter un poquito el texto, ¿vale? Porque si no se va a quedar también arrinconado. Vamos a verlo. Bueno, fijaos, ya tenemos bordes, ya nuestros objetos tienen bordes, mirad qué bien. Venga, seguimos. Ahora vamos a hacer que en lugar de... Vamos a abrirlo otra vez y así me explico. Vamos a hacer que en lugar de que nuestros objetos pues sean así, uno encima de otro, que parece que con el poquito texto que le hemos puesto pues no se aprovecha bien el espacio, vamos a hacer que se muestren uno detrás de otro en la misma línea. Vale, entonces le voy a decir que display sea inline block. Y entonces, fijaos, ya lo tenemos muy bien distribuido. Perfecto. Pero los objetos están bastante apiñados en realidad. O sea que además lo que voy a hacer es añadirles un poquito de margen internamente. Vale, le voy a decir que margin sea de 25 píxeles. Vale, y entonces, ¿veis? Ahora ya están mejor distribuidos. Ok. Vale, bueno, pues ya habéis visto cómo con CSS puedo darle un pequeño tuneo estilístico a mi estructura HTML. Ahora lo que vamos a hacer es hacer algo dinámico con JavaScript, ¿vale? Para que veáis para qué nos sirve. Vamos a hacer primero una cuenta de los objetos que hay en pantalla. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo una serie de objetos, pues vamos a crear un script que nos muestre una línea que nos los cuente, ¿vale? Que nos cuente cuántos objetos hay en pantalla. Entonces, primero, lógicamente, necesitamos añadir a la estructura otro elemento donde vaya a estar alojada esa cuenta. Entonces aquí vamos a añadir otro bloque. Con otro parrafito que diga total de objetos mostrados. ¿Vale? Y entonces, como lo que voy a hacer es que se cuente dinámicamente, es decir, que no que yo le diga hay 4 y le pongo un 4, sino que se cuente realmente cuántos ítems hay en pantalla mostrados. Pues yo simplemente voy a dejar un hueco, voy a poner una etiqueta, una etiqueta span,
identificada como count, ¿vale? Y entonces yo ahora con JavaScript voy a llenar ese hueco, voy a hacer la cuenta y lo voy a llenar. Venga. Bueno, pues entonces aquí voy a crear un script y le digo document, le digo que quiero utilizar el elemento count y en su interior quiero que me diga vamos, que me coja todos los elementos de la clase item, todos los elementos que hay en este HTML de la clase item, y me diga cuántos son, me diga su longitud. Vale, aquí me falta una S. Vale, entonces ahora, si lo mostramos, vemos que nos dice 4, ¿vale? Entonces, lo que ahora voy a hacer también con JavaScript, ya sabéis, lo que me permite esto es hacer cosas dinámicas con mis datos. Voy a crear un botón que al pulsarlo añada nuevos objetos, ¿vale? Yo pulsaré, crearé aquí un botón, lo pondré en alguna parte y cuando hagamos clic añadiré nuevos objetos y se actualizará la cuenta automáticamente, ¿vale? Vamos a verlo, mirad. Añadimos lógicamente a la estructura el botón, ¿no? Justo aquí debajo pues le voy a decir un botón. Lo voy a identificar como add y va a contener el texto añadir objeto nuevo. Vale, y luego, lógicamente, tengo que configurar eso en el JavaScript para que funcione. Y entonces le voy a decir que quiero seleccionar el elemento que tiene el ID add, que es mi botón, y que cuando lo pulsemos, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a trabajar con el elemento que tiene el ID, que se lo tengo que poner, perdonad que no se lo he puesto, ¿vale? Necesito identificar que quiero trabajar con este divisor que se va a llamar main, ¿vale? Entonces aquí le digo quiero trabajar con el ID main y le digo que en su interior a lo que hay le añada una etiqueta nueva, ¿vale? Una etiqueta nueva se la voy a dar yo, que va a ser una etiqueta P con class item y el contenido va a ser nuevo objeto, ¿vale? Entonces vamos a ver esto. Yo ahora me voy aquí, como veis tengo un botón y cuando le hago clic me añade un nuevo objeto. Y otro, ¿veis? Me va añadiendo sin ningún problema. Pero como veis la cuenta no se actualiza, lógicamente porque nosotros tenemos que configurarlo para que eso pase. Como veis, todo esto con el JavaScript, que es lo que nos permite hacer las cosas dinámicas. Con CSS hemos hecho las cosas visuales y ahora con JavaScript cositas dinámicas, cositas que tienen más que ver con la programación en sí misma. Bien, entonces nada, pues yo en el mismo, como forma parte de la acción de hacer clic, cuando se hace clic se añade el objeto y se actualiza la cuenta, pues aquí le digo que quiero trabajar con el elemento count, con el elemento que tiene el ID count y que su interior sea de nuevo la cuenta, la voy a copiar de aquí arriba porque es lo mismo, que vuelva a hacer la cuenta de cuántos elementos item hay. Vale, vamos a verlo entonces. Mostrados 4. Cuando añado 1 pasa a ser 5. Añado otro, pasa a ser 6. Otro, 7. Y así todo el tiempo. Vale. Pues como veis, así es como funciona a grandes rasgos el desarrollo web en el lado del cliente. Con HTML ya habéis visto que definimos una serie de estructuras
que el navegador puede interpretar, sí, pero las interpreta, digamos, con una serie de estilos por defecto que no son los más vistosos, que digamos. Para eso tenemos CSS, que es lo que se ocupa de estilizar nuestras estructuras HTML. Y por último, cuando queremos operar, realizar ciertas operaciones de programación con esas estructuras y esos estilos, tenemos JavaScript.